El precio de ser promedio, la verdad que nadie dice, hecho por una mentalidad inquebrantable. Hay algo que la mayoría de las personas nunca quiere admitir. Ser promedio es cómodo, es seguro, es silenciosamente aceptado por la sociedad. Nadie te exige demasiado, nadie espera demasiado, nadie te cuestiona demasiado, y al principio parece una vida tranquila. Te adaptas, te acomodas, te mezclas con la multitud. Pero hay un problema, ser promedio tiene un precio que no se paga hoy, se paga con el tiempo, se paga cuando pasan los años, y empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Tu vida se parece demasiado a la de todos. Los mismos problemas, las mismas quejas, las mismas limitaciones. Nada terrible, pero tampoco extraordinario. Y lo peor de todo es que sabes que pudiste haber sido más. Mucho más. Pero la comodidad fue más fuerte que tu ambición. Porque el promedio no se construye con malas decisiones grandes. Se construye con pequeñas concesiones. Dormir un poco más, trabajar un poco menos, esforzarte solo cuando es necesario, aceptar menos de lo que realmente podrías lograr. Esas decisiones parecen pequeñas en el momento, pero con el tiempo crean una vida entera. Una vida donde no fracasaste, pero tampoco ganaste realmente. Una vida donde sobreviviste, pero no conquistaste nada. Y ese es el verdadero peligro. No fracasar, sino pasar desapercibido en tu propia historia. Porque el promedio tiene algo engañoso. Nunca se siente como derrota. Se siente como normalidad. Te acostumbras a ver gente igual que tú. Gente que también dice, así es la vida. No todos pueden lograr grandes cosas. Hay que ser realistas. Y esas frases empiezan a sonar razonables. Hasta que un día ves a alguien que no aceptó esa realidad. Alguien que decidió esforzarse más. Alguien que decidió arriesgar más. Alguien que decidió vivir con estándares más altos. Y entonces aparece una incomodidad difícil de ignorar. Porque en el fondo sabes algo. Sabes que tú también podrías haber tomado ese camino. Pero no lo hiciste. No porque no pudieras, sino porque no quisiste pagar el precio. El precio del esfuerzo. El precio del rechazo. El precio del sacrificio. Porque salir del promedio tiene un costo. Requiere disciplina cuando nadie te obliga. Requiere enfoque cuando todo distrae. Requiere paciencia cuando los resultados tardan. Y la mayoría no está dispuesta a soportar ese proceso. Prefiere lo inmediato. Prefiere la gratificación rápida. Prefiere una vida cómoda ahora, aunque eso signifique una vida limitada después. Pero hay algo que debes entender. El promedio no es un accidente. Es una elección repetida. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo correcto. Cada vez que eliges distracción sobre crecimiento. Cada vez que eliges comodidad sobre evolución. Estás reforzando ese destino. Y lo más duro es que el tiempo no avisa cuando se va. Los años pasan rápido. Más rápido de lo que imaginas. Un día tienes 20 años. Luego 30. Luego 40. Y si no cambias la forma en que vives, tu realidad tampoco cambia. Por eso hay una pregunta que casi nadie se hace con honestidad. ¿Estoy viviendo de acuerdo a mi potencial, o estoy viviendo de acuerdo a mi comodidad? Porque esas dos cosas casi nunca coinciden. Tu potencial exige incomodidad, exige aprender cosas nuevas, exige fallar, exige intentar otra vez. Tu comodidad exige lo contrario. Repetir lo conocido, evitar el riesgo, mantenerte en lo familiar, y cada día eliges uno de esos caminos. Aunque no lo notes, aunque no lo digas en voz alta, tus hábitos lo deciden por ti. Y ahí está la verdadera batalla. No es una batalla contra el mundo. Es una batalla contra tu tendencia natural a conformarte. Porque el ser humano se adapta muy rápido a lo suficiente. Pero lo suficiente rara vez es lo que realmente deseas. En el fondo quieres más. Más crecimiento, más impacto, más libertad. Pero querer no es suficiente. La diferencia siempre estará en la acción. En lo que haces cuando nadie te presiona. En lo que decides cuando nadie te observa. Porque al final, la vida no premia el potencial. Premia la ejecución. No premia los sueños. Premia la disciplina. Y cuando entiendes eso profundamente, algo cambia. Empiezas a cuestionar tus decisiones. Empiezas a elevar tus estándares. Empiezas a preguntarte si realmente quieres vivir como la mayoría, o si estás dispuesto a construir algo diferente. Porque salir del promedio no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides que ya no vas a negociar con tu propio potencial. Cuando decides que tu vida merece más intención, más esfuerzo, más compromiso, y esa decisión puede ser incómoda. Pero también puede ser el comienzo de una vida completamente distinta. Porque en el momento en que elevas tu estándar, tu realidad empieza a transformarse. No de inmediato, pero inevitablemente. Y cuando decides elevar tu estándar, algo curioso ocurre. Empiezas a sentirte incómodo. Incómodo con conversaciones vacías. Incómodo con hábitos mediocres.
Incómodo con la forma en que antes vivías. Lo que antes parecía normal, ahora te parece una pérdida de tiempo. Porque empiezas a ver algo que antes no veías. Empiezas a ver cuánto potencial desperdicia la mayoría de la gente. Personas inteligentes, viviendo vidas pequeñas. Personas capaces, viviendo con miedo. Personas con talento, escondidas detrás de excusas. Y lo más duro es que entiendes algo todavía más incómodo. Durante mucho tiempo, tú también fuiste uno de ellos. Fuiste parte de esa masa silenciosa que dice querer más, pero vive haciendo lo mínimo. Y no porque fueras débil, sino porque nadie te dijo la verdad de frente. La verdad es esta: la grandeza no llega a los cómodos. La grandeza llega a los obsesionados. A los que están dispuestos a trabajar cuando nadie más quiere. A los que siguen avanzando cuando los demás se rinden. A los que se levantan temprano mientras el mundo sigue dormido. Porque el éxito no es un golpe de suerte. Es una acumulación brutal de decisiones difíciles. Decisiones que casi nadie quiere tomar. Mientras otros están distraídos, tú trabajas. Mientras otros se quejan, tú mejoras. Mientras otros buscan excusas, tú buscas soluciones. Y ese proceso no es glamoroso. No hay aplausos. No hay reconocimiento inmediato. Hay silencio. Hay soledad. Hay días en los que dudas de todo. Pero ahí es donde se construye la diferencia. Porque la mayoría abandona justo en ese punto. La mayoría se rinde cuando las cosas se vuelven incómodas. Cuando el esfuerzo pesa. Cuando el resultado tarda. Y ahí es donde los caminos se separan. Ahí es donde se crea la distancia entre el promedio y aquellos que deciden dominar su vida. Porque dominar tu vida significa algo muy simple, pero muy difícil. Significa dejar de ser esclavo de tus impulsos. Dejar de vivir reaccionando a todo. Dejar de actuar solo cuando tienes ganas. Porque la verdad es brutal. Si solo haces las cosas cuando te sientes motivado, vas a vivir una vida mediocre. La motivación es frágil. La disciplina es sólida. La motivación aparece algunos días. La disciplina aparece todos los días. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando no quieres. Incluso cuando nadie lo ve. Y ahí está el secreto que pocos aceptan. La disciplina no se siente bien al principio. Se siente pesada. Se siente incómoda. Se siente como si estuvieras empujando una roca enorme cuesta arriba. Pero con el tiempo ocurre algo increíble. La disciplina se convierte en poder. Empiezas a confiar en ti mismo. Empiezas a saber que cuando dices que vas a hacer algo, lo haces. Y ese simple hecho cambia tu identidad. Ya no eres alguien que habla de metas. Eres alguien que las ejecuta. Ya no eres alguien que sueña con una vida mejor. Eres alguien que la está construyendo día tras día. Y poco a poco, el mundo empieza a responder de forma diferente. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan. Los resultados empiezan a acumularse. Pero no porque el universo sea mágico, sino porque tú dejaste de ser promedio. Porque empezaste a hacer lo que la mayoría evita. Y cuando eso sucede, tu vida cambia de forma irreversible. Porque una vez que pruebas lo que significa dominarte a ti mismo, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes aceptar menos de lo que sabes que puedes lograr. Ya no puedes conformarte con una vida pequeña. Porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca descubre. Tu límite nunca fue tu talento. Nunca fue tu suerte. Nunca fue el mundo. Tu límite siempre fue tu tolerancia a la incomodidad. Y el día que decides soportar más incomodidad que la mayoría, automáticamente empiezas a vivir una vida que la mayoría nunca tendrá. Y cuando empiezas a vivir con disciplina, algo cambia dentro de ti. No de forma ruidosa, no con un momento espectacular. Cambia lentamente. Empiezas a notar que tu mente se vuelve más clara. Las decisiones que antes te confundían, ahora son obvias. Porque cuando una persona eleva su estándar, muchas opciones desaparecen. Ya no te preguntas tanto qué hacer. Sabes lo que debes hacer. El problema antes no era la falta de respuestas. Era la falta de voluntad para aceptar la respuesta correcta. Porque casi siempre la respuesta es incómoda. La respuesta es levantarte más temprano. La respuesta es trabajar más en silencio. La respuesta es dejar distracciones que antes parecían inofensivas. Pero cuando aceptas esa incomodidad, algo poderoso ocurre. Empiezas a dominarte. Y dominarte a ti mismo es una de las formas más grandes de poder que existen. Porque el mundo está lleno de personas que quieren controlar todo, menos su propia mente. Quieren controlar circunstancias. Quieren controlar resultados. Quieren controlar a otras personas. Pero no pueden controlar sus impulsos. No pueden controlar su pereza. No pueden controlar su miedo. Y por eso viven reaccionando. Reaccionan a cada emoción. Reaccionan a cada problema. Reaccionan a cada dificultad. Pero una persona disciplinada no vive reaccionando. Vive eligiendo. Elige trabajar aunque esté cansado. Elige aprender aunque sea difícil. Elige seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperaba.
Y esa capacidad de elegir lo cambia todo, porque en el momento en que dejas de reaccionar y empiezas a elegir conscientemente, recuperas el control de tu vida. Ya no eres una hoja llevada por el viento. Te conviertes en el arquitecto de tu destino. Pero aquí hay algo importante que debes entender. El camino del crecimiento no es cómodo. Nunca lo fue. Habrá momentos donde sentirás que avanzas lentamente. Habrá momentos donde parecerá que todo el esfuerzo no está dando resultados. Habrá momentos donde incluso dudarás de ti mismo. Y esos momentos son normales. Porque el crecimiento real no ocurre en línea recta. Tiene altibajos, tiene obstáculos, tiene momentos de incertidumbre. Pero cada obstáculo tiene una función. Los obstáculos revelan tu carácter. Revelan si realmente estás comprometido con tu visión, o si solo estabas entusiasmado al principio. Porque cualquiera puede empezar algo. Pero muy pocos terminan. Muy pocos perseveran cuando el camino se vuelve pesado. Muy pocos siguen adelante cuando los resultados tardan. Y por eso el éxito sigue siendo algo raro. No porque sea imposible, sino porque exige algo que pocos están dispuestos a sostener. Constancia. Constancia cuando nadie te presiona. Constancia cuando nadie te observa. Constancia cuando sería más fácil rendirte. Y cuando desarrollas esa constancia, tu vida empieza a tomar otra dirección. No de forma instantánea, pero sí de forma inevitable. Porque el progreso constante siempre supera al talento sin disciplina. Siempre. Una persona disciplinada puede empezar desde cero, y aún así terminar superando a personas mucho más talentosas. ¿Por qué? Porque la disciplina crea acumulación. Pequeñas mejoras diarias, pequeños avances, pequeñas victorias, que con el tiempo se convierten en algo enorme. Como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio parece pequeña, pero mientras sigue avanzando, crece, y crece, y crece, hasta que su fuerza es imposible de detener. Lo mismo ocurre con tu progreso. Si cada día mejoras un poco, si cada día haces algo que te acerca a tu objetivo, si cada día te niegas a volver a la mediocridad, tu vida inevitablemente cambiará. No hay forma de que no cambie. Porque la vida responde a la consistencia. Y cuando eres consistente con tu crecimiento, el éxito deja de ser una posibilidad. Se convierte en una consecuencia. Una consecuencia de quién decidiste ser. De las decisiones que repetiste. De la disciplina que construiste cuando nadie te veía. Y en ese punto, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Porque tú sabes. Sabes que ya no eres la misma persona. Sabes que dejaste atrás la versión cómoda de ti mismo. Sabes que ahora estás construyendo algo mucho más grande que un simple resultado. Estás construyendo carácter. Y el carácter es la base de toda grandeza. Y cuando empiezas a construir carácter, empiezas a entender algo que antes parecía invisible. La vida no cambia cuando deseas más. La vida cambia cuando te conviertes en alguien que puede sostener más. Más presión, más responsabilidad, más decisiones difíciles. Porque muchas personas quieren éxito, pero no quieren el peso que viene con él. Quieren el resultado, pero no el proceso. Quieren el reconocimiento, pero no el sacrificio. Quieren la cima, pero no la subida. Y la subida siempre es pesada. Siempre. Habrá días donde sentirás que estás caminando solo. Días donde nadie entiende por qué trabajas tanto. Días donde el progreso es tan pequeño que parece invisible. Pero ahí es donde se construyen los cimientos. Porque el éxito que llega rápido, también desaparece rápido. Pero el éxito construido con disciplina se vuelve sólido. Se vuelve estable. Se vuelve parte de tu identidad. Y cuando algo se vuelve parte de tu identidad, ya no necesitas esfuerzo para mantenerlo. Se vuelve natural. Como respirar. La disciplina deja de ser una obligación. Se convierte en tu forma de vivir. Te levantas temprano porque así eres. Trabajas enfocado porque así eres. Cumples tu palabra porque así eres. Ya no estás intentando ser alguien mejor. Eres alguien mejor. Y ese cambio interior es el punto donde todo empieza a multiplicarse. Porque ahora cada esfuerzo produce más resultado. Cada acción tiene más impacto. Cada decisión se vuelve más precisa. Ya no desperdicias energía en distracciones inútiles. Tu mente se vuelve más clara. Tu enfoque se vuelve más fuerte. Y cuando tu enfoque es fuerte, el mundo empieza a abrir puertas. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Las oportunidades siempre estuvieron ahí. Pero antes no estabas preparado para verlas. Ahora sí, ahora tienes la disciplina para aprovecharlas. Ahora tienes la mentalidad para sostenerlas. Ahora tienes el carácter para convertirlas en algo real. Y aquí aparece algo que muchos nunca experimentan. Confianza verdadera, no la confianza falsa que depende de palabras bonitas. La confianza real que nace de la evidencia. Evidencia de que puedes confiar en ti. Evidencia de que cuando decides algo, lo haces. Evidencia de que cuando el camino se vuelve difícil, no retrocedes. Y cuando tienes ese tipo de confianza,
Tu relación con la vida cambia. Dejas de tener miedo a los desafíos. Empiezas a buscarlos, porque sabes que cada desafío es una oportunidad de crecer. Cada obstáculo es una prueba de tu carácter. Cada dificultad es una oportunidad de fortalecerte. La vida deja de ser algo que temes. Se convierte en algo que enfrentas. Con calma, con claridad, con determinación. Y ese es el momento donde te das cuenta de algo profundo. El objetivo nunca fue solo lograr más. El verdadero objetivo era convertirte en alguien capaz de lograr más. Porque cuando te conviertes en esa persona, el éxito deja de ser algo lejano. Se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Porque no depende de suerte. No depende de circunstancias. Depende de tu carácter, de tu disciplina, de tu decisión diaria de no volver a ser la versión débil de ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, la vida deja de sentirse limitada. Empieza a sentirse llena de posibilidades. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que el mayor límite que existía, siempre estuvo dentro de tu mente. Y ahora que rompiste ese límite, el camino que tienes delante ya no es pequeño, es enorme, y lo más interesante de todo, es que apenas estás comenzando. Y cuando entiendes que apenas estás comenzando, algo cambia en tu forma de ver el tiempo. Antes pensabas que el tiempo era algo que se escapaba, algo que te presionaba, algo que te hacía sentir tarde. Pero ahora empiezas a verlo diferente. Empiezas a entender que el tiempo no es tu enemigo. El tiempo es tu aliado, si sabes usarlo. Porque el tiempo amplifica todo. Amplifica la disciplina, amplifica el esfuerzo, amplifica las decisiones correctas, pero también amplifica lo contrario. Amplifica la pereza, amplifica la distracción, amplifica los años desperdiciados. Y ahí está la diferencia entre dos vidas completamente distintas. No es el talento, no es la suerte, no es el origen, es como una persona usa el paso de los años. Alguien que mejora un poco cada día, dentro de 10 años se convierte en alguien completamente diferente. Más fuerte, más sabio, más capaz, pero alguien que vive distraído. Dentro de 10 años sigue en el mismo lugar, las mismas excusas, los mismos hábitos, los mismos resultados. Por eso el verdadero poder no está en hacer algo extraordinario una vez. Está en hacer lo correcto miles de veces, día tras día, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda, porque el mundo está lleno de personas que buscan momentos extraordinarios. Pero las vidas extraordinarias se construyen con días ordinarios bien vividos, con mañanas disciplinadas, con horas de trabajo profundo, con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo cambian todo. Y cuando empiezas a vivir así, aparece algo que antes parecía imposible. Claridad. Ya no te preguntas tanto qué deberías hacer con tu vida. Empiezas a construirla, paso a paso, sin ansiedad, sin desesperación, porque sabes que cada día cuenta, cada esfuerzo suma. Cada decisión correcta te acerca más a la versión de ti que antes parecía inalcanzable. Y en ese punto empiezas a notar algo más. Empiezas a sentir una tranquilidad distinta. No la tranquilidad de alguien que evita problemas, sino la tranquilidad de alguien que sabe enfrentar la vida. Porque sabes que tienes las herramientas. Disciplina para trabajar, mentalidad para resistir, carácter para continuar. Y cuando una persona desarrolla esas tres cosas, se vuelve difícil de detener. No porque sea perfecto, sino porque no se rinde. Y una persona que no se rinde, tarde o temprano encuentra el camino. Puede tardar, puede cometer errores, puede tropezar muchas veces, pero sigue avanzando. Y seguir avanzando es suficiente para llegar lejos. Mucho más lejos de lo que imaginabas cuando empezaste. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. Un día miras atrás, recuerdas quién eras, la versión insegura, la versión que dudaba, la versión que postergaba. Y te das cuenta de algo increíble. La persona que eres hoy, es alguien que antes parecía imposible, no porque tuvieras una habilidad especial, sino porque decidiste no rendirte, decidiste mejorar, decidiste seguir, y esa decisión, repetida cientos de veces, terminó cambiando todo, tu mente, tu carácter, tu vida, y en ese momento entiendes la verdad más importante de todas. La grandeza no pertenece a unos pocos, pertenece a los que tienen la paciencia de construirla. Y cuando entiendes que apenas estás comenzando, algo cambia en tu forma de ver el tiempo. Antes pensabas que el tiempo era algo que se escapaba, algo que te presionaba, algo que te hacía sentir tarde. Pero ahora empiezas a verlo diferente. Empiezas a entender que el tiempo no es tu enemigo. El tiempo es tu aliado, si sabes usarlo. Porque el tiempo amplifica todo. Amplifica la disciplina, amplifica el esfuerzo, amplifica las decisiones correctas, pero también amplifica lo contrario. Amplifica la pereza, amplifica la distracción, amplifica los años desperdiciados,
Y ahí está la diferencia entre dos vidas completamente distintas. No es el talento, no es la suerte, no es el origen, es como una persona usa el paso de los años. Alguien que mejora un poco cada día. Dentro de 10 años se convierte en alguien completamente diferente. Más fuerte, más sabio, más capaz, pero alguien que vive distraído. Dentro de 10 años sigue en el mismo lugar. Las mismas excusas, los mismos hábitos, los mismos resultados. Por eso el verdadero poder no está en hacer algo extraordinario una vez. Está en hacer lo correcto miles de veces. Día tras día, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda. Porque el mundo está lleno de personas que buscan momentos extraordinarios. Pero las vidas extraordinarias se construyen con días ordinarios bien vividos. Con mañanas disciplinadas, con horas de trabajo profundo, con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo cambian todo. Y cuando empiezas a vivir así, aparece algo que antes parecía imposible. Claridad. Ya no te preguntas tanto qué deberías hacer con tu vida. Empiezas a construirla, paso a paso, sin ansiedad, sin desesperación, porque sabes que cada día cuenta. Cada esfuerzo suma. Cada decisión correcta te acerca más a la versión de ti que antes parecía inalcanzable. Y en ese punto empiezas a notar algo más. Empiezas a sentir una tranquilidad distinta. No la tranquilidad de alguien que evita problemas, sino la tranquilidad de alguien que sabe enfrentar la vida. Porque sabes que tienes las herramientas. Disciplina para trabajar, mentalidad para resistir, carácter para continuar. Y cuando una persona desarrolla esas tres cosas, se vuelve difícil de detener. No porque sea perfecto, sino porque no se rinde. Y una persona que no se rinde, tarde o temprano encuentra el camino. Puede tardar, puede cometer errores, puede tropezar muchas veces, pero sigue avanzando. Y seguir avanzando es suficiente para llegar lejos. Mucho más lejos de lo que imaginabas cuando empezaste. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. Un día miras atrás, recuerdas quién eras, la versión insegura, la versión que dudaba, la versión que postergaba. Y te das cuenta de algo increíble. La persona que eres hoy, es alguien que antes parecía imposible. No porque tuvieras una habilidad especial, sino porque decidiste no rendirte. Decidiste mejorar, decidiste seguir. Y esa decisión, repetida cientos de veces, terminó cambiando todo. Tu mente, tu carácter, tu vida. Y en ese momento entiendes la verdad más importante de todas. La grandeza no pertenece a unos pocos. Pertenece a los que tienen la paciencia de construirla. Y al final, todo se reduce a una sola decisión. No la decisión que anuncias al mundo, sino la que tomas en silencio cuando nadie te está mirando. La decisión de seguir creciendo. La decisión de no volver a la comodidad que te limitaba. La decisión de construir una vida que realmente represente tu potencial. Porque la vida no cambia cuando lo deseas. Cambia cuando decides elevar tu estándar y vivir de acuerdo a él, incluso cuando es difícil. Habrá días donde el camino se sienta pesado. Habrá momentos donde parecerá que todo avanza demasiado lento. Pero recuerda algo importante. Las grandes transformaciones no hacen ruido al principio. Crecen en silencio. Se forman en los días comunes, en las decisiones pequeñas, en la disciplina que repites cuando nadie más lo ve. Y un día, sin darte cuenta, mirarás hacia atrás. Verás la persona que eras. La que dudaba, la que postergaba, la que no creía completamente en sí misma. Y entenderás algo poderoso. No fue la suerte lo que cambió tu vida. Fue la decisión que tomaste de no rendirte. Fue el compromiso que hiciste contigo mismo de seguir avanzando, incluso cuando era difícil. Porque la verdadera grandeza no pertenece a quienes nunca caen. Pertenece a quienes se levantan una y otra vez con más determinación. Así que sigue construyendo, sigue creciendo. Sigue demostrando, primero a ti mismo, de lo que eres capaz. Porque el futuro que imaginas no está lejos. Está siendo construido con cada decisión que tomas hoy. Y cuando mantienes tu enfoque, tu disciplina y tu visión clara, ese futuro deja de ser un sueño. Se convierte en una realidad inevitable.